Esta ya es la cuarta sesión, como he dicho, y mi ponencia va a ir sobre el trabajo, la economía, la paz y el medio ambiente. El trabajo siempre ha sido una tarea humana que se ha desarrollado con duras condiciones, sobre todo en épocas pasadas. También en el presente existen trabajos que son bastante duros. El trabajo debe ser honrado y debe ser considerado fuente de riqueza y no idolatrado. Esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento. También Jesús en el Antiguo Testamento nos enseñó a apreciar el trabajo, pero a no dejarnos dominar por él. San Pablo habla de el deber de trabajar. Los padres de la Iglesia hacen una distinción en el trabajo, por un lado, el trabajo como opus hominum y por otro lado, el trabajo como opus servile. Pero llegamos a la revolución industrial y al igual que en la revolución neolítica, pues son revoluciones porque se producen muchos cambios en muy poco tiempo y cambios muy importantes, en la revolución industrial, como todos sabemos, pues sucedió igual. Se produjeron una serie de cambios muy importantes y muy rápidos en todos los aspectos de la vida, en el mundo del trabajo, en la economía, en la sociedad, en las finanzas, etc. Pero se produce sobre todo, lo que llama la atención es que se produce un incremento de la explotación del hombre y sobre todo un incremento a las ofensas de la dignidad humana. Ante esta situación, la Iglesia se plantea dar una respuesta universal para el bien del hombre que trabaja y sus derechos. Por un lado, la explotación capitalista y por otro lado, la instrumentalización ideológica que está haciendo el socialismo de esta situación lleva a que la Iglesia siga profundizando en estas cuestiones y el Papa León XIII escriba una encíclica, la encíclica Rerum Novarum, donde realiza una defensa a ultranza de la dignidad inalienable de los trabajadores. Esta labor de doctrina social de la Iglesia, que se inicia con la Rerum Novarum, va a ser posteriormente continuada en el tiempo, hasta la actualidad, por diferentes documentos pastorales. El trabajo tiene una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. La dimensión objetiva es el conjunto de actividades, de recursos, de instrumentos, de técnicas de los que el hombre se sirve para producir. Y la dimensión subjetiva es una dimensión en la que se engloban varios aspectos. Por un lado es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico. También engloba la parte del hombre como ser racional, que es sujeto del trabajo y que le da dignidad. También hemos de decir que hay que darle siempre una preeminencia a esta dimensión subjetiva sobre la objetiva y que el trabajo es un deber y que este deber hace que se confirme la profunda identidad que existe del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El humanismo cristiano, en las relaciones entre trabajo, capital, servicio del hombre, descanso, etc., da prioridad al trabajo sobre el capital. Y aunque hay una complementariedad entre ambos elementos, se da un conflicto porque a veces el trabajador puede ser explotado. Al respecto, tenemos que decir que tanto la propiedad privada como la propiedad pública y los mecanismos del sistema económico deben garantizar una economía al servicio del hombre y también defender y garantizar el descanso como un derecho importantísimo. El trabajo es algo que es necesario. El trabajo es un derecho y es un bien para el hombre. Es un bien útil y digno, pues sirve para expresar y acrecentar la dignidad humana. Y también es un bien para todos y debe ser disponible para todos los que sean capaces. Una sociedad se mide su capacidad propulsora en función de las perspectivas que ofrece de trabajo. El Estado debe de colaborar en el mundo del trabajo desarrollando políticas activas del empleo. La promoción del trabajo debe realizarse garantizando el libre acceso a la autoorganización de la sociedad. Como la vida familiar es un derecho natural y una vocación del hombre, el trabajo es fundamento de la vida familiar para que ésta se pueda desarrollar. La mujer debe
acceder a los puestos de trabajo sin ninguna discriminación. El trabajo infantil es visto como un tipo de violencia. La inmigración, por un lado, tiene un aspecto positivo, que es que contribuye al desarrollo económico, pero se corre la tentación de que sean explotados. Y de hecho sabemos que se produce. Es una tentación y que se cae en ella. Y por otro lado, tenemos que decir que el trabajo agrícola es considerado como la base de una economía sana. Los trabajadores tienen unos derechos y esos derechos el humanismo cristiano los enumera y son los siguientes: una justa remuneración, un derecho al descanso, una seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a una seguridad social, el derecho a la reunión, etc. Los derechos de los trabajadores se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. La justa remuneración, por ejemplo, es un instrumento útil para practicar la justicia en las relaciones laborales, puesto que se va a realizar a través de ella una distribución de la renta. La huelga es un derecho legítimo para obtener un beneficio proporcionado y siempre que se usen métodos pacíficos de reivindicación y de lucha. Otro elemento importante y otro derecho de los trabajadores es el derecho a reunión que hemos dicho, que se materializa en los sindicatos. Los sindicatos deben tutelar unos derechos justos, ser promotores de una lucha por la justicia social, no abusar de los instrumentos de lucha y colaborar en la recta ordenación de la vida económica y en la educación de la conciencia social. Y no deben participar para obtener otras finalidades. Por desgracia, pues no siempre cumplen con todas estas funciones. En el mundo actual estamos viviendo el proceso de globalización de la economía, que ya lleva muchos años, cada vez es mayor y se va haciendo mayor, se habla de la aldea global, etc. Dentro de esta globalización del fenómeno económico, hay que volver a descubrir, a poner en valor la subjetividad del trabajo. Y hay que asumir mayores responsabilidades siempre desde el respeto de la dignidad. Con la globalización aparecen nuevas formas de producción y también se produce un traslado de las zonas de producción a otras áreas y también asistimos a que hay una diferencia entre las áreas donde se va a producir las decisiones empresariales, las áreas donde se va a realizar la producción y las áreas donde se va a producir el mercado, es decir, la compra-venta de esos productos que se han producido. Aún así, la globalización tiene que tutelar los derechos esenciales y la equidad. Hay que incidir en no perder de vista la dimensión subjetiva del trabajo y aunque cambien las formas tradicionales de trabajo, no puede cambiar la exigencia y el respeto a los derechos inalienables. Hemos visto el trabajo, vamos a ver el otro aspecto que es la economía. La economía, hubo un autor a mediados de los años 50 del siglo XX, Schumpeter, que reivindicó la aportación de los pensadores de la Escuela de Salamanca sobre el origen de la ciencia económica. Concretamente, en esa época se desarrolló el arbitrismo. En la Escuela de Salamanca se habló de qué era el dinero, cuál era el valor del dinero, el precio del dinero, el precio de las cosas, el precio justo, el interés, la usura, etc. Pues en economía tenemos una doble postura respecto de los bienes y la riqueza. Por un lado está el aprecio a la disponibilidad de bienes materiales y por otro lado que los bienes y las riquezas no son condenables en sí mismos, sino son condenables cuando se hace un mal uso de esos bienes y esas riquezas. A la luz de la revelación, la actividad económica debe ejercerse y considerarse como una respuesta agradecida a la vocación que Dios reserva a cada hombre. La riqueza debe ser compartida,
pues los bienes conservan siempre su destino universal. Y toda forma de acumulación es inmoral porque se halla en contradicción con el destino universal de estos bienes. La necesaria distinción entre moral y economía no implica que ambos ámbitos estén separados. La dimensión moral de la economía hace que la eficiencia económica y la promoción del desarrollo solidario de la humanidad tengan finalidades estrechamente vinculadas. Para tener esta dimensión moral, la actividad económica debe tener como sujetos todos los hombres y todos los pueblos. El objeto de la economía es formar riqueza e incrementarla, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Y moralmente será correcto si se produce un desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad. Hay que estar en guardia sobre el desarrollo solo cuantitativo, pues nos puede hacer esclavos de la posesión y del goce. Es lo que se llama la civilización del consumo, el consumismo. En el ámbito de la iniciativa privada y de la empresa, limitar o eliminar la iniciativa privada destruye la subjetividad creativa del hombre. La empresa debe caracterizarse o tener como fines, por un lado, una función, un fin económico y una función social. Como función económica debe servir al bien común de la sociedad, creando bienes y servicios. Y una función social para crear oportunidades de encuentro, de colaboración y valoración de las capacidades que permitan el desarrollo de la persona y la sociedad. Hay que reconocer el valor del beneficio en las tareas productivas si se produce cuando los factores productivos son utilizados adecuadamente. Y buscar el beneficio debe estar armonizado con la tutela de la dignidad de la persona. La usura, por supuesto, es condenada moralmente. Tanto el empresario como el dirigente de la empresa deben respetar la dignidad humana, la dignidad de la persona, la dignidad de los trabajadores, pues las personas son el patrimonio más valioso de la empresa. De los recursos usados en economía hay que dar a cada uno un valor inherente a su utilidad. Estos recursos son instituciones económicas al servicio del hombre. Por un lado está el libre mercado, por otro lado está el Estado y por otro lado los cuerpos intermedios. En cuanto al libre mercado, se aprecian en él las ventajas que ofrecen sus mecanismos. Estos mecanismos dan la primacía a la voluntad y a las preferencias de la persona. Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia. El libre mercado debe tener presente la utilidad individual y social y por tanto hay que sujetarlo a finalidades morales que respeten también su autonomía. Esta libertad del mercado debe estar regulada por un marco jurídico poniendo la libertad de mercado al servicio de la libertad humana, de la libertad integral humana. Por otro lado, otra de las instituciones económicas al servicio del hombre es el Estado. La acción de este, como del resto de los poderes públicos, debe de someterse al principio de subsidiariedad y al principio de solidaridad. Subsidiariedad para crear situaciones favorables para el libre ejercicio de la actividad económica. Y al principio de solidaridad para defender al más débil. El Estado debe también hacer una regulación normativa de las relaciones económicas, evitando que ninguna de las partes pueda reducir a la otra a la esclavitud. Y el Estado, mediante la asignación, mejor dicho, la redistribución de los recursos financieros públicos,
participa mediante una serie de principios que son la solidaridad, la igualdad, la valorización de los talentos, etcétera, para que se produzca una adecuada y justa redistribución de los recursos financieros públicos. Otro de las instituciones que están al servicio del hombre son lo que se conoce con el nombre de cuerpos intermedios. Al respecto hemos de decir que existe una categoría de bienes colectivos y de uso común cuya utilización no puede depender de los mecanismos del mercado y tampoco puede ser competencia exclusiva del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que la sociedad civil, organizada en cuerpos intermedios, es decir, en organizaciones sin ánimo de lucro, debe realizar algunas funciones en las que deben conjugar armónicamente la eficiencia energética, la eficiencia productiva y la solidaridad. Nos encontramos con que estamos en el tiempo también de la globalización en la economía, ya hemos hablado de este aspecto en el trabajo, la cual esta globalización despierta esperanzas e interrogantes. Pero asistimos a que el continuo deterioro en el intercambio de materias primas y productos elaborados y por las agudas diferencias entre países pobres y ricos, el humanismo cristiano ha reclamado que las relaciones internacionales deben estar guiadas por criterios éticos, por criterios morales, que son perseguir el bien común y el destino universal de los bienes, equidad en las relaciones comerciales, atender los derechos y necesidades de los más pobres en las políticas comerciales y de cooperación. Por tanto, se hace necesario y prioritario también regular estos procesos orientándolos a la consecución del bien común de la familia humana. Por ello, se hace necesario, a su vez, que en las organizaciones internacionales estén representados los intereses de esta familia humana. En los países ricos también viene bien el que se produzca un desarrollo más humano, pues esto les ayudará. ¿Por qué? Pues nos encontramos también en los países ricos que muchas personas, en medio de la abundancia de bienes materiales, experimentan un extravío existencial, una incapacidad de vivir y gozar del sentido de la vida, una alienación y pérdida de la propia humanidad, se sienten reducidos, en definitiva, a meros engranajes del mecanismo de la producción y del consumo. No encuentran el modo de afirmar la propia dignidad de hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también nos encontramos que en los países pobres se dan manifestaciones de egoísmo y ostentación, muchas veces escandalosas. Se ve urgente que es necesario, por tanto, una obra educativa y cultural, desarrollar esto. ¿Con quién? Con los propios consumidores, con los productores, con los profesionales de los medios de comunicación y con las autoridades públicas. Visto trabajo, economía, vamos a ver otro aspecto que nos ocupa, que es la paz. La paz representa la plenitud de la vida humana. La paz es un valor y un deber universal. Halla su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios mismo. La paz no solo es ausencia de guerra, esta debe ser fruto de la justicia y del amor. La violencia nunca es una respuesta justa. Es un mal, es indigna del hombre y se considera también una mentira porque va en contra de nuestra fe. Es necesario que existan lo que se conoce con el nombre de profetas no armados que den su testimonio de paz y de caridad evangélica. El humanismo cristiano condena la crueldad de la guerra, puesto que la guerra genera más conflicto y nuevos conflictos. La guerra es una matanza inútil.
La guerra es una amenaza al presente y pone en peligro el futuro. La guerra es el fracaso, en definitiva, de todo auténtico humanismo. En la búsqueda de soluciones alternativas a la guerra, hay que analizar las causas de la guerra y actuar sobre esas causas. Por ejemplo, si son causas estructurales de injusticia, de miseria, de explotación, hay que utilizar el desarrollo para eliminar esas causas. El recurso a la legítima defensa para defenderse de una agresión debe cumplir unas condiciones que vienen sacadas de la escuela de Salamanca, de lo que se conoció en aquella época y se conoce con el nombre de la doctrina de la guerra justa, entre comillas, que ninguna guerra es justa. Primero, que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. Que el resto de medios para poner fin a la agresión sean impracticables e ineficaces. Que esa agresión tenga un porcentaje muy alto de condiciones de éxito. Que no se produzcan males mayores que los que se van a evitar. A todo lo anterior hay que añadir que estos elementos deben ser usados con justicia y legitimidad moral. Existe, a nivel internacional, por la ONU, la prohibición generalizada del uso de la fuerza para resolver los conflictos entre los estados. El uso de la fuerza en la legítima defensa está asociada al deber de proteger y ayudar a los inocentes. Hay que respetar al respecto las disposiciones del derecho internacional humanitario. También en las guerras tenemos un colectivo que son los refugiados, que son una categoría especial y que deben ser también protegidos. En cuanto al aumento de las armas, es considerado como una grave amenaza para la estabilidad y para la paz. El humanismo cristiano propone como meta un desarme general, equilibrado y controlado. En cuanto a las armas de destrucción masiva, tenemos que ver por un lado las biológicas y las químicas, cuyo uso es totalmente reprobado, pues son un crimen, van contra Dios y contra la humanidad. Y por otro lado, las armas nucleares. Está el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y de prohibición de las pruebas nucleares. Visto el trabajo, la economía, la paz, pasamos al medio ambiente. Dios creó al mundo y por encima puso al hombre y a la mujer, entregándoles la tarea de tutelar la armonía y el desarrollo del medio ambiente. El humanismo cristiano inspira las actitudes cristianas respecto al uso de la tierra y al desarrollo de la ciencia y de la técnica. La actividad humana, individual y colectiva, para obtener mejores condiciones de vida, responde a la voluntad de Dios. Las aplicaciones y los avances técnicos y científicos al medio ambiente se deben subordinar a principios morales que representan y realizan en su plenitud la dignidad del hombre. Pero no solamente estas aplicaciones y avances técnicos y científicos al medio ambiente bajo el prisma de los principios morales deben respetar al hombre, también hay que respetar al resto de criaturas vivientes. Se ha constatado que la intervención en un área del ecosistema hay que evaluar las repercusiones que va a tener y las consecuencias que va a tener en otras áreas. Y no solamente en otras áreas, sino también qué repercusiones se van a producir en general en el bienestar de las generaciones futuras.
Existe una excesiva explotación de los recursos de la creación que pone en peligro la existencia del propio medio ambiente, la dimensión trascendente de la persona humana y también pone en peligro a la misma creación. La naturaleza no se puede reducir unilateralmente a mero objeto de manipulación y explotación, y tampoco debe absolutizarse ni colocarse por encima de la persona humana en dignidad. El humanismo cristiano no acepta la noción de medio ambiente inspirada en el ecocentrismo y en el biocentrismo, porque esta noción propone eliminar la diferencia ontológica y la diferencia axiológica entre el hombre y los demás seres vivos. Y si hacemos esta eliminación de esa diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, ¿qué pasa? Que se eliminan de un plumazo la responsabilidad superior del hombre en favor de una consideración igualitaria de la dignidad de todos los seres vivos. ¿Qué se produce entonces? Se produce entonces un rechazo del concepto de creación y se atribuye al hombre y a la naturaleza una existencia completamente autónoma. Hay que insistir en una responsabilidad humana de preservar un ambiente íntegro y sano para todos, como recurso y como casa, teniendo presente una dimensión ética. El medio ambiente es un bien colectivo, y como bien colectivo que es, toda la humanidad de forma común y universal debe tutelarlo, pues todos los seres humanos, todos los seres que existimos en el medio ambiente, dependemos unos de otros, hay una mutua conexión dentro de un sistema ordenado, el cosmos, establecido por el Creador. También en el medio ambiente, igual que hemos visto en el trabajo, en la economía y en la paz, hay que hacer unas regulaciones jurídicas y estas regulaciones están relacionadas con una responsabilidad respecto del medio ambiente. Hay que legislar que existe un derecho a un medio ambiente natural, seguro y estable. El desarrollo económico tiene que hacerse con perspectiva moral, caracterizada esta perspectiva moral por la equidad y la solidaridad intergeneracional y guiadas por la búsqueda del bien común universal. En este aspecto del medio ambiente, también la globalización pues nos pone nuevos desafíos como en el resto de aspectos anteriores que hemos ido tratando. Respecto del uso de la biotecnología, se suscitan esperanzas y entusiasmos, pero también alarma e inquietudes, hostilidades. Desde el punto de vista moral, la visión del humanismo cristiano acepta su uso, pero ligado a la responsabilidad. La biotecnología debe usarse con criterios morales, de justicia, de solidaridad y de bien común. Los bienes de la tierra, al ser creados, deben ser equitativamente repartidos según justicia y caridad. Los problemas ecológicos, los cambios de mentalidad, nos dan lugar a un nuevo estilo de vida en el que se hace una búsqueda de la verdad, de la belleza, del bien, a la comunión con los demás hombres y deben determinar el consumo, los ahorros y las inversiones. Estos nuevos estilos de vida están basados en la sobriedad,
la templanza, la autodisciplina. Pero en definitiva, la actitud del hombre ante la creación debe ser de gratitud y reconocimiento. El mundo se orienta hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. El mundo es huella de Dios, lugar donde se revela su potencia creadora, providente y redentora. Ya la escuela de Salamanca también sustentó intelectualmente la conocida como primera globalización, consecuencia del Imperio Español, y por tanto ahí desarrolló lo que se conoció con el derecho de gentes que dará lugar al derecho internacional. Pues aquí termina mi ponencia. Gracias por vuestra atención. Ahora entramos al turno de preguntas, si hay alguna pregunta o alguna intervención o alguna aclaración que necesitéis. Y bueno, pues aquí termina, con esta sesión cuarta, termina el seminario de introducción al humanismo cristiano que ha sido organizado por la Cátedra de Humanismo Cristiano dentro del Instituto Herbás de la Universidad Católica de Ávila. Hemos de decir que esto no va a ser un cohete de feria, sino que el propósito es continuar profundizando, desarrollando estos aspectos y otros muchos que hay del humanismo cristiano. Entonces, contamos con vuestra colaboración con vuestra ayuda, con vuestra participación, en próximos seminarios y actividades que se programen. Muchísimas gracias por la atención y gracias a todos. Pues, si te parece bien, Carmen. Sí, muchísimas gracias, José Fernando. El turno de preguntas. Sí, muchas gracias. Si existe bien o alguna cosita que quieran comentar los sí, ponentes. Eso es. Gracias. Gracias a usted, José Fernando. Yo creo que ha sido una síntesis muy buena. Ha ido como las ideas más importantes, ¿no?, de estas dimensiones tan importantes de la sociedad y la cultura, que en efecto, pues el humanismo cristiano también no quiere iluminar y quiere dar, pues eso, luz a la hora de cómo afrontar, ¿no?, el trabajo, la economía, la paz y el medio ambiente. Yo mientras quizá no preguntan o van pensando la pregunta o van escribiendo por el chat, José Fernando, a mí siempre me es muy sugerente cómo efectivamente dentro de, pues, la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, los diferentes papas han ido, pues, dando luz, ¿no?, a estas cuestiones. Y en ese sentido, bueno, pues han ido escribiendo efectivamente diferentes documentos, encíclicas. Bueno, en este sentido hubo como mucha polémica cuando el Papa Francisco, su primera encíclica, la dedicó, pues de alguna forma, al medio ambiente, ¿no?, a lo que es efectivamente la reflexión cristiana sobre la ecología. Y es verdad que, bueno, fue muy polémico porque algunos autores, ¿no?, de la rama quizás más extrema, ¿no?, de la ecología, creyeron interpretar en esa encíclica pues algo que no había, ¿no? Entonces, yo no sé, José Fernando, en relación a pues como el magisterio, ¿no?, ha ido dando luz a estas diferentes áreas. Esta última encíclica, como le comento, de Papa Francisco, bueno, y luego la última de Fratelli Tutti, ¿no?, sobre la paz, sobre todo, ¿no? Pero, ¿por qué cree que el Papa ha escrito de estos temas y qué cree que es como lo más significativo, ¿no? O lo que me imagino que usted más o menos las conocerá, ¿qué cree que realmente, pues eso, en qué medida han salido al paso de la necesidad social para ayudarnos, ¿no? Ayudarnos no solo a los cristianos, también a los cristianos, pero a la sociedad en general. La concreto porque ha sido un poco abstracta, disculpa. Nada, simplemente en relación a los papas, ¿no?, cómo han ido iluminando estas cuestiones. El Papa Francisco, sus últimas encíclicas, las ha dedicado de alguna forma, bueno, al medio ambiente, la primera, Fratelli Tutti, iría dirigida más como hacia la paz, ¿no?, la fraternidad de los pueblos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cree que el Papa ha escrito sobre esto, la importancia de iluminar estos temas? Y eso, y cómo, pues eso, ¿qué clave de interpretación o qué cree que es lo más significativo de estas dos últimas encíclicas del Papa Francisco en relación con el medio ambiente y con la paz? José Fernando, es un poco abstracto, por donde quiera contestar, ¿vale? Porque es una pregunta un poco abstracta, quizá.
Pues mira, primero, respecto de las encíclicas, las conozco, pero tampoco soy un experto en encíclicas, ¿vale? Yo lo que puedo decir es que el humanismo cristiano, que engloba todos los documentos eclesiales, documentos papales, cartas pastorales, alocuciones del Papa, a los obreros de no sé qué, el Día de la Paz hace una alocución el Papa, hace una carta pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este humanismo cristiano, pues, intenta dar respuesta a muchos interrogantes, no centrándose solamente en los cristianos. Yo creo que cuando el Papa habla en la encíclica esta de ecología, pues yo creo que no solamente va dirigida, aunque sea el Papa de los católicos, dentro de los cristianos, yo creo que esto va dirigido a toda la población mundial, porque son temas muy importantes y que la gente pues tiene bastante sensibilidad a estos temas del medio ambiente, como hemos comentado, la preservación del medio ambiente, evaluar cuando se produce una serie de actividades en un área, qué repercusiones, aunque estén a miles de kilómetros, pueden tener en otras áreas y sobre todo lo que hemos comentado, que eso ataca a la dignidad del ser humano. ¿Eso se va a cargar el futuro de las generaciones futuras, valga la redundancia? Entonces, yo creo que van por ahí los tiros de la encíclica del Papa, ¿vale? El dar una respuesta general y que va dirigida a católicos y a no católicos, a cristianos y a no cristianos, porque claro, la Iglesia está viva, está en el mundo y tiene que participar de las cuestiones que interesan al ser humano. Entonces, uno de ellos es el medio ambiente, y lo mismo sucede con la paz. Muchísimas gracias, José Fernando. Sí, estupendo. Gracias a ti. El acaparamiento de tierras por parte de grandes multinacionales en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la cada vez mayor dependencia de esas grandes corporaciones en lo que se refiere a algo tan esencial como nuestra alimentación, no debería interpretarse como algo contrario al bien común. Por supuesto, Alberto, que ahí no están teniendo presente el bien común, que es al que van destinados todos los bienes de la Iglesia. Claro que totalmente, por supuesto. Y luego, no se está limitando la libertad de algo tan esencial como es el derecho a producir alimentos por parte de las cada vez mayores trabas administrativas en virtud de su supuesto cuidado del medio ambiente. Pues también llevas parte de razón, es verdad, que muchas veces poniendo como bandera el cuidado del medio ambiente, pues está produciendo trabas al derecho a producir alimentos. Incluso, bueno, hay intereses de las multinacionales que, por supuesto, lo que se saltan es la dignidad del ser humano. Ya lo hemos dicho, que la empresa y que el empresario deben estar guiados por unos principios morales, pero claro, eso es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Yo no he hecho una exposición de lo que piensan y realizan los empresarios a nivel mundial, porque no es así. Yo he hecho una exposición de lo que el humanismo cristiano hace al respecto. Y me preguntaba cómo ha evolucionado el concepto de guerra justa a lo largo de la historia, y que además del Papa Francisco recientemente ha llamado a reformular y reflexionar sobre estas... A ver, es que claro, el término de guerra justa, obviamente, Patricia, es, como ya he dicho yo, si puede ser alguna guerra justa. Si alguna guerra puede ser justa. En los principios estos que yo he enumerado, a ver, que es que no me lo sé de memoria, perdón. Como que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. Tú no sabes. ¿Va a ser duradero? ¿Es grave? ¿Dónde ponemos la gravedad? ¿En el 50% de la destrucción? ¿En el 30%? ¿En el 20%? Porque si a lo mejor se ha destruido, hay una parte de monte que no tiene mucho, pero no se han destruido civilizaciones, no se han destruido cultivos, no se han destruido hospitales, no se han destruido ciudades. Pero a lo mejor, claro, el que es muy ecologista y muy sensible con el medio ambiente, pues le parece súper grave que hayan caído unas bombas a 200
kilómetros allí en un despoblado de un mundo. Claro, todo esto hay que reformularlo, hay que hablarlo, y luego lo que he dicho yo al final, que todo esto anterior, todos estos temas, todos estos puntos de la guerra justa deben ser usados con justicia y legitimidad moral. Es decir, que todo esto hay que sentarse, hay que debatir, y se debaten a nivel internacional en diferentes organismos, diferentes instituciones, tomar una serie de decisiones al respecto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues claro que hay que reformularlo, reflexionar sobre este término, por supuesto, y aparte de la época desde el siglo XVI, de la Escuela de Salamanca, todo esto ha ido evolucionando, pero bueno, es verdad que el concepto de guerra justa, ya lo he dicho, mira, es que es una guerra justa, es muy difícil. Claro, es muy difícil. Claro, cuando tú te sientes agredido, pues yo también me tengo que defender. Y tú dices, joder, es que no es tanto lo que te ha hecho, pero es que para mí a lo mejor es muchísimo. Entonces, no es 2 y 2, 4, y es que si yo tengo 4 cartones y junto otros 4, tengo 8. No es matemáticas, ¿vale, Patricia? Sí. Son todo conceptos que hay que estar reformulando, reviendo, revisando, pero por supuesto, siempre sin perder de vista la dignidad del ser humano, el bien común, los aspectos morales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sí que debe tener ahí, ese es el prisma bajo el que se deben mirar cada uno de los diferentes aspectos. Pues muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Alberto, muchas gracias al resto que están por ahí. Gracias. Muchas gracias a usted, José Fernando. Gracias a vosotros. Y en nombre de toda la Cátedra de Humanismo Cristiano, que están ahí entre bambalinas, Alfonso, Carlos, sí, todos los miembros, sí. José Antonio, que no ha podido hoy estar porque tenía una conferencia, pues daros las gracias a los ponentes por esta, pues yo creo que grandes reflexiones que nos han ayudado a todos a, en efecto, pensar sobre las cuestiones sociales y culturales, pues quizás más importantes el día de hoy y que nos ayudan, ¿no?, a seguir caminando. José Fernando, por la parte que te toca, que ha sido esta última, pues nada, darte las gracias por habernos ayudado pues eso, ¿no?, a ahondar en esta muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a la Universidad Católica de Ávila por darnos cabida dentro de vuestro paraguas de medios y la acogida que nos habéis hecho para iniciar la andadura de esta cátedra que llevará a buen puerto y que tocará temas, pues a veces serán algunos temas un poco más ardientes, más escozor en algunas personas o en otras, pero vamos, siempre trataremos de ser lo más ecuánimes posibles. Y bueno, pues lo que sepamos lo contestamos, y lo que no sepamos pues lo consultamos y contestamos luego posteriormente. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Adiós, Fernando. Un saludo. Carmen, por vuestra acogida. Un saludo para todos y saludas a José Antonio en mi nombre. Sí, por supuesto, Fernando. Muchas gracias. Los de la Universidad Católica de Ávila que han estado apoyando. Muy bien, muy bien. El proyecto, ¿vale? Y muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, un saludo.